son las famosas bienaventuranzas. Y hace 8 días estudiamos la primera parte, las primeras cuantas bienaventuranzas, y hoy vamos a estudiar la segunda, segunda agrupación de bienaventuranzas. Les invito a acompañarme en las Biblias. Vamos a leer las bienaventuranzas. Y siempre es interesante cómo, pues algunos toda la vida hemos escuchado las bienaventuranzas leídas de cierta manera, y siempre es interesante verlo o escucharlo de otra forma. Entonces, vamos a leerlas en esta versión, la PDT, y entonces página 1068, Mateo 5, a partir del versículo 3, 1068, les doy un segundito para que todos lo encuentren, para que lo leamos juntos. Mateo 5, 3, página 1068. A ver, ya creo que por acá todos lo tienen muy bien, por acá unos todavía buscando. Yo sé que algunos lo tendrán de memoria en la otra versión, pero está bien. Bueno, dice, y en esta versión dice afortunados, y estamos acostumbrados a bienaventurados. Yo voy a decir bendecidos, bendecidos. Bendecidos los que reconocen su necesidad espiritual porque el reino de Dios les pertenece. Bendecidos los que están tristes, porque Dios los consolará. Bendecidos los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Bendecidos los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Bendecidos los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bendecidos los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bendecidos los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son bendecidos a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. En esta introducción al Sermón del Monte, entonces, estamos hablando de las bendiciones para los discípulos de Jesús. Jesús acaba de llamar a algunas personas a ser sus discípulos, y a nosotros también nos ha llamado a que seamos sus discípulos. Y aquí enumera las bendiciones que corresponden a los discípulos, los seguidores de Jesús. Corresponde a los que nos estamos preparando para el reino de Dios. Eso de ser seguidores de Jesús tiene que ver con participar en el reino de Dios. Entonces, estas bendiciones son para nosotros en la medida que estamos preparándonos para el reino de Dios. Tanto Juan como Jesús en los capítulos anteriores habían hablado de arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Entonces, arrepentirse significa estarse preparándonos para el reino de Dios. Entonces, la semana pasada vimos los primeros 4. Vamos a comenzar con el quinto, que aparece en el versículo 7. Bendecidos los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Algo que vimos hace 8 días es que Jesús no está diciendo nada aquí que sea innovador o novedoso. Lo que Jesús dice es muy sorprendente, pero no es algo novedoso. A lo que me refiero es que todo viene del Antiguo Testamento.
En esos años de preparación, como mencionó Jorge, que seguramente el Señor empleó para prepararse para este gran sermón, su formación fue en las escrituras antiguas, del Antiguo Testamento. Y es con base en eso que él enseña. Él casi no enseña nada nuevo, casi no nada novedoso, aunque sí nos sorprende mucho, porque a veces uno enfoca en unas cosas o en otras cosas. Es quizás la forma en que Jesús unifica las ideas o las cuales él decide enfocar que nos sorprende. Aquí, bendecidos los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos, viene del Salmo 18, versículo 25. Acompáñenme ahí, por favor. Salmo 18. Salmo 18, 25. Salmo 18, 25 dice, Dios es fiel con los que le son fieles, sincero con los que le son sinceros. Otra forma, bueno, uno no se imaginaría que de este versículo viene, pero sí, Dios es fiel con los que le son fieles, sincero con los que le son sinceros. Otra forma de leer este salmo es Dios está comprometido con los comprometidos. Dios está comprometido con los comprometidos. Dios es íntegro con los íntegros. Hay dos pares de palabras que se repiten en este salmo: comprometido e íntegro. Volvamos a Mateo para ver lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, bendecidos los comprometidos. En la Reina Valera dice misericordioso, y por supuesto, hay que ser misericordioso con los que necesitan misericordia. Aquí en la PDT dice tener compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Compasión. Pero desde su raíz en el Antiguo Testamento, la esencia de la palabra es la palabra compromiso. Cuando uno tiene compromiso con una persona que está sufriendo, le muestra compasión. ¿Sí ve cómo se conecta? Cuando uno está comprometido cuando uno está comprometido, va a tener compasión de ellos, va a tener misericordia de ellos. Entonces, en su esencia, la idea que Jesús está transmitiendo, basado en el Salmo, es comprometidos. Y es esta misma palabra que a veces se traduce fiel amor, o en los últimos 2 años largos hemos hablado de vez en cuando de una palabra hesed. Hesed. Estamos hablando de esta palabra hesed. Aparece de manera sorprendente aquí en Mateo 5. Y habla de fiel amor. En la Biblia, pues la palabra amor, en español, en inglés y en los idiomas de la Biblia, la palabra amor es una palabra que se puede usar de muchas maneras. Hay muchas clases de amor. Está el amor de la pareja, está el amor que uno tiene por sus hijos. Uno puede tener amor a las cosas. Alguien ama la música. Hay muchas formas de amor. Pero en la Biblia existe una palabra más que no existe en otros idiomas para hablar de cierto tipo de amor. Es el amor del compromiso. De muchas clases de amor que podrían existir, es el amor comprometido. Y es el amor que Dios en la Biblia muestra para su pueblo Israel. Dios está comprometido como un esposo que está totalmente comprometido con su esposa, pase lo que pase y haga lo que ella haga, comprometido con ella. Así es Dios con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Totalmente, absolutamente comprometido con su pueblo, y su pueblo ha hecho muchas cosas muy malas, muy terribles. Quizás se puede decir que ha hecho más mal que bien, pero Dios, pase lo que pase, está comprometido con su pueblo. Y es un compromiso que no es
excluyente, sino incluyente. El punto de Dios comprometerse con su pueblo no es para excluir a los demás pueblos, es para usar ese pueblo escogido para alcanzar y llevar bendición al resto de las naciones. Eso entonces es un compromiso inclusivo. La idea de ser comprometido con Israel es para, por medio de ellos, por bien o de mal o de alguna forma, el propósito de Dios es usar ese instrumento como para manifestar su compromiso que tiene con el mundo entero. Entonces, detrás de su compromiso, de ese fiel amor con un pueblo, está el amor al mundo. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. De eso estamos hablando. Es un concepto muy grande en la Biblia. Entonces, el modelo de cómo funciona ese amor comprometido es la que pone Dios. Entonces, ¿quiénes son las bendiciones para los discípulos de Jesús? Es que ellos, cuando dice aquí, Dios también tendrá compasión de ellos, significa que Dios seguirá manifestando ese fiel amor que desde el inicio de los tiempos, del inicio de la historia humana, ese compromiso que Dios ha tenido con el mundo y con su pueblo, Dios lo va a tener con los seguidores de Jesús. Esa es la gran bendición. Pero dice, bendecidos los comprometidos, porque ellos recibirán el compromiso de Dios. Entonces, hay una parte aquí que es importante para nosotros, no solamente la bendición, sino la expectativa que acompaña la bendición. Esa expectativa es que nosotros seamos comprometidos. Y el compromiso que viene incluido aquí, esto es algo que yo hasta esta semana lo descubrí al entenderlo. Yo pensaba que era el compromiso con las personas, pero lo que me di cuenta era un doble compromiso, basado en el Salmo de donde viene, el Salmo 18, es un compromiso en doble sentido. Es comprometido con Dios y comprometido con las personas. Eso fue un hallazgo muy grande en mi estudio de esta semana. Una persona comprometida está comprometida en dos dimensiones: comprometida con Dios, comprometida con los seres humanos, con las personas. O sea que, en otras palabras, coincide con este pasaje que no por intención ni por diseño, pero sigue surgiendo constantemente. Mateo 22, 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40, página 1094, donde le hacen una pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: ama, o usando las palabras bíblicas, ama al Señor tu Dios, o esté comprometido con el Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante, de estar comprometido con Dios. Y el 39 dice, hay un segundo mandamiento parecido a este: ama o esté comprometido con su semejante como te amas a ti mismo. Toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Resulta que en esta quinta bienaventuranza, en esta quinta bendición de los discípulos de Jesús, está contenido estos dos mandamientos: el de compromiso con Dios y compromiso con el bienestar de las demás personas. Es un compromiso que tiene que verse reflejado en acciones. Uno, delante de Dios, ora a Dios, adora a Dios, busca de Dios las cosas y no de ningún otro lado, entendiendo que Dios tiene instrumentos por el cual obra, pero detrás de cualquier instrumento, los discípulos de Jesús reconocemos que es de Dios que viene todo. No viene, si yo gano dinero trabajando,
Pues es porque Dios me ha dado la posibilidad de trabajar, me ha dado las oportunidades de trabajar. Detrás de mi jefe o detrás de cualquier cosa, detrás de mis habilidades, está Dios proveyendo las cosas. Y así, entonces nuestro compromiso es con Dios. No buscamos bendición de ningún otro lado. No buscamos adorar a ninguna otra cosa o ningún otro Dios, sino el Dios verdadero. Entonces, comprometidos con Dios y comprometidos con los demás, con las personas, comprometidos con su bienestar, con el prójimo. Entonces, Dios está comprometido con nosotros, su gente, los discípulos, los seguidores de Jesús. Entonces, la forma en la práctica en que Dios muestra su compromiso con nosotros, resumiéndolo todo y en la práctica, es que nos integra en el reino de Dios, nos hará participantes del reino de Dios. Dios actuará poderosamente para traer su reino de Dios y su compromiso con nosotros, los seguidores de Jesús, es que nos dará acceso, nos dará entrada al reino de Dios. Entendiendo que el reino de Dios ya es el cielo en la tierra, es la perfección, es la realización de todos los propósitos de Dios. Entonces la mayor bendición que se repite una y otra vez, finalmente cada una de esas bendiciones se reduce a lo mismo, el reino de Dios, o participación en el reino de Dios en vez de exclusión del reino de Dios. La peor maldición sería exclusión del reino de Dios. Y finalmente la bendición que es el fundamento de todas las bendiciones es participar, entrada al reino de Dios. Entonces, por eso se repite de muchas formas. Cada una de las bendiciones resulta ser lo mismo. En este caso, el compromiso que Dios tiene con los que están comprometidos con Él y los demás es que Dios nos dará su reino. Entonces es el amor. Aquí está encerrado en esta quinta bienaventuranza, encontramos el amor. Aunque se expresa en otras palabras, el concepto bíblico es que es el amor y no solo cualquier amor, sino el amor del compromiso, el amor comprometido a Dios y a los demás. Bienaventuranza número 6, que está en el versículo 8. Bendecidos los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Acompáñenme en otro pasaje. Este viene del Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24, versículo 3 y 4. Salmo 24, versículo 3 y 4. El versículo 3, página 606, dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar y adorarlo en su templo santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos ni ha hecho falsas promesas. Entonces se trata de la presencia de Dios. Subir al monte de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento era ir al templo. El templo está construido en el monte Sión. ¿Quién puede subir al monte donde Dios se manifiesta su presencia? ¿Quién puede entrar y adorar a Dios, el Señor, en su templo santo? ¿Quién? Hay un requisito: el de manos limpias y corazón puro. Manos limpias y corazón puro. Por un lado tenemos el que no adora a ídolos, es decir, ama a Dios. El que no ha hecho falsas promesas. El que ha tratado bien a su prójimo, o sea, amor y amor, otra vez. El de manos limpias y corazón puro. En la Biblia nosotros hacemos una gran diferencia entre lo que pensamos o lo que sentimos y nuestras acciones. Pero en la Biblia es lo mismo. Una persona de mala corazón hará cosas malas. Y una persona con un corazón limpio
se reflejará en acciones buenas. Entonces, esa es la expectativa, porque la palabra corazón en la Biblia no es principalmente el lugar de los sentimientos, el lugar de las emociones, como lo es en español, en nuestra cultura. El corazón en la Biblia habla de la fuente de mi vida, la fuente de mi existencia. La palabra fuente es como la palabra nacedero, es el lugar de donde mi vida brota de la montaña. Pensemos en un nacedero donde el agua brota de la montaña. Eso es la figura que se emplea para el corazón. Es de donde mi vida como un ser humano brota de ahí, comienza de ahí. Por eso Jesús dice, las malas acciones, los homicidios, los adulterios, todas las cosas malas que hacen los seres humanos, no comienza con su cuerpo, sino comienza en su corazón. Los malos pensamientos, las malas motivaciones, el corazón incluye mis motivaciones, mi voluntad, sí, mis sentimientos y mi forma de pensar, mi mente está incluido en lo que la Biblia habla de corazón. Es de donde todo mi persona, mi vida, brota desde un punto. Y es de ahí de donde sale todo. Es decir, mis acciones son simplemente el resultado natural de la condición de mi corazón. Entonces siempre hay una congruencia entre el corazón, de donde sale la vida, y la continuación de la vida, que es pues mi vida, mis acciones y lo demás. Entonces, si el corazón es puro, las manos también van a ser puras. Las manos son las acciones. El ser interior se refleja en el ser exterior. Mi corazón, de ahí entonces mis manos, lo que yo hago, mi forma de tratar a la gente, la forma de presentarme delante de Dios. Uno no puede presentarse delante de Dios con las manos sucias ni con el corazón sucio. Entonces, por eso dice Jesús, los puros de corazón, y podríamos agregar, y por consecuencia, puros de manos también, porque es lo mismo. Pues no es lo mismo, pero uno viene del otro. El corazón puro se manifiesta en manos puros. Y ellos son los que Dios permite en su presencia, los que tienen acceso a Dios. Si estamos impuros, pues toca purificarnos, pedir perdón y lo demás. Dios está, el que confiesa sus pecados y está arrepentido, Dios perdona. Tenemos, por la sangre de Cristo somos purificados, por la sangre de Cristo somos perdonados. Entonces, para estar en la presencia de Dios, es decir, en el reino de Dios, es necesario que tengamos corazón puro y manos puros. Por eso dice que el que tiene corazón puro verán a Dios, estarán en su presencia, en su reino. Entonces, mira las expectativas. Compromiso con Dios y con los seres humanos. Y puros de corazón, que mi corazón sea un corazón de motivaciones limpias, de una vida de pureza, una vida de santificación. Entonces eso genera, por la ayuda de Dios, que podamos estar en su presencia. Dios hace su parte, pero hay una expectativa sobre nosotros. La séptima bendición la encontramos en el versículo 9, volviendo a Mateo 5. Mateo 5:9, bendecidos los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que se esfuerzan por conseguir la paz, o en la forma más acostumbrada, los pacificadores, los que trabajan a favor de la paz. Y en la Biblia, la paz es más que simplemente la ausencia de la guerra. La paz es el shalom, si han escuchado esa palabra, el shalom. El shalom, la paz, es el bienestar.
el bienestar para todos. Entonces, en una sociedad, si no hay bienestar para todos, no hay paz. No es una condición de paz, no es una condición de bienestar. Obvio que el primer paso sería cesar las guerras. Por ahí sí, eso tiene que comenzar. Pero con solo lograr que cesen las guerras, eso todavía no hemos alcanzado el bienestar en el sentido bíblico. El bienestar bíblico incluye un bienestar integral. Eso significa que uno tiene una vida digna, que tiene lo necesario para vivir bien. No, Dios es generoso y Dios ha provisto lo suficiente para que toda la raza humana viva bien. De pronto no de super lujos, pero bien. Y bien no es lo mínimo, bien es muy bien. Más que suficiente para comer, más que lo suficiente para tener una vida de bendición y de prosperidad en el sentido en el sentido correcto. Entonces los pacificadores son los que buscan, los que trabajan para traer paz, bendición, bienestar, restauración donde haya que restaurar. Hay muchas cosas en este mundo que requieren ser restauradas. Entonces los pacificadores son los que trabajan para eso, para traer restauración, para traer bienestar donde estas cosas no estén. Esos son los pacificadores. Es un llamado bastante alto. La bendición del pacificador es que será llamado hijo de Dios. Un hijo de Dios, pues, emplea aquí la idea de parentesco, de apariencias. Un hijo se parece a su padre. Y a veces cuando un hijo no se parece a sus padres, pues queda en duda su parentesco, ¿no? Algo pasó ahí. Cuando los hijos de Dios, cuando los seguidores de Jesús no nos parecemos a Jesús, cuando no reflejamos la imagen de Dios, se pone en duda nuestro parentesco. ¿Será que si Dios es un Dios que refleja todas esas cualidades de compromiso, de pacificador y todas las cosas que hemos estado viendo, si Dios es así y estos supuestos hijos suyos no se parecen a eso, claro, se pone en duda su parentesco. Aquí entonces está diciendo que Dios es un Dios pacificador en el sentido que estamos hablando. Dios obra para traer paz, bienestar, restauración y lo demás. Y en la medida que no lo encontramos en este mundo es porque el ser humano ha hecho otra cosa. El ser humano ha trabajado en contra de los propósitos de Dios. Dios es un Dios pacificador y la expectativa es que sus hijos también lo sean. Entonces llegará el momento cuando toda la humanidad está ahí delante de Dios en el día final, en el día de juicio, y será muy evidente cuáles se parecen a Dios, que son sus legítimos hijos, y cuáles no se parecen a Dios, que no serán reconocidos como hijos. Dios va a decir, a estos es como cuando un padre dice, no, ese no es mi hijo. O dice, sí, ese sí es mi hijo. ¿Sí? Eso pasa en el plano humano, ¿no? Los padres reconocen o desconocen a los niños. En este caso, Dios va a reconocer quiénes son sus hijos. Por eso dice, serán llamados hijos de Dios. Dios mismo dirá, estos son mis hijos. Y esos yo no sé de dónde son. No son míos. ¿Y por qué? Porque se parecen a su Padre. Reflejan la imagen de Dios. Hemos hablado también mucho en los últimos años acerca de imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen, para parecernos a Él. Imagen de Dios no es un concepto complejo. Significa que como Dios es, así nos parecemos nosotros. En este caso, enfocando en la idea de ser pacificadores, pero aplica a todo lo que estamos diciendo. Dios es un Dios comprometido. Dios es un Dios de corazón puro. Dios es un Dios pacificador. Nos parecemos a Él. Los discípulos obedientes de Jesús reflejan estas cualidades en la medida que su crecimiento espiritual, su desarrollo, su madurez lo permita.
llegamos al octavo, en el versículo 10. Bendecidos los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Una vez más aquí la palabra justicia, como vimos hace 8 días cuando hablamos de bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí justicia está hablando de los que necesitan justicia. El que tiene hambre y sed de algo es porque no tiene comida y bebida. El que tiene hambre y sed de justicia es el que necesita que Dios haga justicia a favor de ellos. Porque si esperan que el ser humano tenga justicia de ellos, no lo van a encontrar. Entonces, su esperanza, los que tienen hambre y sed de justicia, saben que solo de Dios va a provenir la justicia. No lo va a buscar en el hombre, sino en Dios. Aquí cuando dice los que son maltratados o perseguidos por causa de la justicia, está hablando de las personas que están proclamando el día de la justicia. Algo fundamental que hacen los discípulos de Jesús es que anuncian la venida del reino de Dios. Animan, exhortan a la gente que se conviertan en discípulos, forman discípulos. Toda la práctica que estamos haciendo, tratando de hacer en esta iglesia, de formar cada vez más discípulos de Jesús, que en su tiempo harán más discípulos de Jesús. Una forma donde cada generación de discípulos forma la siguiente generación de discípulos, según el plan de Dios, según la gran comisión que Jesús dio como últimas palabras suyas en el Evangelio de Mateo. Entonces, las personas que anuncian el reino de Dios, las personas que dicen que la clave de solucionar los problemas del mundo es, como estamos diciendo acá, comprometidos, puros, pacificadores. Pues en general el mundo no quiere escuchar esa noticia y se pone en contra. Cuando Jesús vino anunciando estas cosas, primero, cuando Juan Bautista vino anunciando estas cosas, ¿qué le pasó a Juan Bautista? Le cortaron la cabeza. Vino Jesús anunciando estas cosas, lo pusieron en una cruz. Y los seguidores de Jesús, mientras más anuncian lo que tienen que anunciar, más se encuentran en choque o chocando con los poderes en el mundo, con los que tienen la posibilidad de hacer algo y cambiar y no quieren cambiar porque están interesados. Entonces, algo que conlleva el seguir a Jesús es que van a encontrar que el mundo está en contra de ellos, porque no quieren escuchar acerca de la justicia de Dios. No quieren escuchar que hay un día de rendición de cuentas, cuando Dios va a poner en orden de las cosas. La gente no quiere escuchar de la ira de Dios que será derramada en el juicio final. No quieren desde ahora empezar a, pues ellos mismos convertirse en discípulos de Jesús. Arrepentíos significa conviértase en un discípulo de Jesús. Y no lo quieren hacer porque tendrían que poner a un lado los beneficios que están recibiendo porque les va bien en el mundo. Como vimos en la semana pasada, hablamos de 4 aspectos, 4 bendiciones que hablan de la condición de las personas a quienes les pertenece el reino de Dios. Y aquí vimos, aunque Jesús se está basando en pasajes del Antiguo Testamento, no es lo que se esperaba. Primero Jesús, en la primera bendición, dijo, el reino de Dios pertenece a los indigentes, los que no tienen nada en este mundo. Esas personas, los que no tienen nada en este mundo, Dios ya los ha incorporado en su reino que viene. Los afligidos, los que están sufriendo, está el propósito de Dios de obrar para quitarles
ese sufrimiento. ¿Dónde? En su reino, precisamente. Los humillados, aquellos que el mundo los ha subyugado, el mundo los ha aplastado, que el mundo ha tomado personas con dignidad humana creadas a imagen de Dios y los ha humillado al piso. Esas personas serán grandes en el reino de Dios. Dios va en su reino a invertir el orden. Los que son nada en el mundo hoy serán los grandes en el reino de Dios y viceversa. Los grandes que tienen el poder hoy para cambiar las cosas y no lo están haciendo, quedarán abajo, quedarán excluidos del reino de Dios. Hay una inversión del orden social. Los grandes serán los pequeños y los pequeños serán grandes. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Entonces, y los hambrientos, los que se están muriendo porque necesitan justicia. Y si no hay justicia para ellos, se van a morir o se están muriendo. En el reino de Dios, Dios hará justicia para esas personas. Entonces, 4 bendiciones o 4 condiciones o sufrimientos que reflejan los más grandes en el reino de Dios. Los indigentes, los afligidos, los humillados y los hambrientos. Y eso caracteriza el orden de las cosas en el reino de Dios. Y ya lo que estamos hablando hoy, 4 asuntos de carácter y comportamiento. Los comprometidos con Dios y los demás, Dios permanece comprometidos con ellos, con su gente. Entonces, los discípulos de Jesús somos comprometidos. Somos puros de corazón y puros de mano. No contaminados con el pecado. En la medida que nos vemos contaminados con el pecado, obramos para descontaminarnos. O sea, dejamos de hacer las cosas que nos contaminan. ¿Qué estoy haciendo que me contamina? Pues dejo de hacerlo. Con la ayuda de Dios, claro, no lo podemos hacer solos, pero Dios va a hacer su parte. Entonces, donde que tengamos que traer limpieza a nuestras vidas. Primero tenemos el perdón de Dios por la muerte de Jesús en la cruz. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Pero lo que nos corresponde a nosotros es, pues, dejar de hacer lo que nos contamina. Dejar de buscar esa pureza. El discípulo de Jesús se purifica a sí mismo. Dios purifica, pero el discípulo también se purifica a sí mismo. Hace lo que es necesario para mantenerse puro, para purificar su corazón y sus manos. Los pacificadores, los que obran entonces para traer paz y bienestar y restauración. Y entonces esto de perseguidos lo estoy llamando perseverantes. Ante la realidad de que el mundo, los poderosos van en contra de los discípulos de Jesús, en la medida que los discípulos de Jesús son obedientes a Jesús, más van a estrellarse contra las cosas del mundo, los poderes que ahora tienen el poder en el mundo. Por eso entonces perseverantes. Los que perseveran hasta el fin serán salvos, dice Jesús también en Mateo. Todos los temas de estas bendiciones vienen desarrolladas en el resto del libro de Mateo y en toda la Biblia. Entonces, quiero que nos grabemos estas 4 palabras en la mente. Comprometidos, que habla de amor a Dios y amor al prójimo. Comprometidos. Puros, no contaminados con el pecado. Pacificadores, que trabajamos por el bienestar de los demás. Y perseverantes, no tiramos la toalla. Por más que se vengan contra nosotros, o por nuestro testimonio, o por nuestras acciones como discípulos, así como los que están sufriendo bajo las presiones del mundo. O sea, como decía, los indigentes, los afligidos, los humillados, los hambrientos, pero perseveran. No tiran la toalla, perseveran hasta el final. Comprometidos, puros, pacificadores, perseverantes. Entonces,
En primer lugar, todo esto no es de gran sorpresa, porque el reino de Dios es así. El reino de Dios habla en la Biblia del día del juicio, el día de la justicia, el día que Dios va a poner en orden todas las cosas, donde todo se arregla, el día que Dios actúa de manera definitiva. Entonces no hay sorpresa, todo esto corresponde. El poner en orden todas las cosas corresponde a lo que ya es la expectativa. La sorpresa, entonces, son dos. Hay dos sorpresas. Quienes figuran en el reino de Dios es la gran sorpresa, lo que vimos hace 8 días. Los indigentes, afligidos, humillados, hambrientos. La sorpresa es que ellos figuran grandemente en el reino de Dios. Y la otra sorpresa que tiene que ver con estas 4 cualidades de carácter y comportamiento: comprometidos, puros, pacificadores y perseverantes. La sorpresa aquí es que va a haber tanta oposición a que venga el reino de Dios. La sorpresa es que la expectativa de Jesús para sus seguidores es que vivamos de esta manera, de manera anticipada, como dijo Jorge en el tiempo de la cena. El reino de Dios no ha llegado, pero vivimos ahora de manera anticipada los valores del reino. Eso es el llamado, de ser estas cosas desde ya, comprometidos, puros, pacificadores y perseverantes. Esa es la forma de vivir el reino de Dios hoy, vivir el reino de manera anticipada. Entonces, ojalá que podamos ver que estamos llegando realmente a la práctica de lo que es ser discípulo. Comprometidos, eso en la práctica debe ser muy claro, comprometido con Dios, comprometido con mis prójimos. Puros, no contaminados del pecado. Donde hay contaminación, trabajar fuertemente. El Sermón del Monte va a hablar bastante sobre eso de qué nos puede contaminar y qué medidas tomar. Por ejemplo, sacarse un ojo si es necesario. Eso es mantener la pureza si fuera a ser necesario. Pacificadores. Obrar para el bienestar de todos. Obrar para la restauración en lugares donde requiere restauración. Paz en el sentido amplio de bienestar. Y perseverantes, de no sorprendernos cuando hay estrelladas, de no tirar la toalla por mal que en el mundo nos pueda ir. Si crucificaron a Cristo, sus seguidores también han de esperar algún tipo de sufrimiento. Si no, algo está raro. Entonces, ser discípulo de Jesús es vivir de manera anticipada el reino de Dios. Lo que quiero hacer entonces para finalizar es que cada uno piense en uno de estas 4 cosas que mencioné. ¿Cuál resuena más en el día de hoy? Comprometido, puro, pacificador, perseverante. ¿Cuál de esos 4 en este momento resuena más? Escoger uno de los 4 que resuene más al día de hoy. Seguramente cada semana podría ser uno diferente, pero el día de hoy pensar en uno de esos y pensar cómo lo voy a poner en práctica. Comprometido, puro, pacificador, perseverante. Escoger uno de los 4 que más veo, sí, por ese lado, falta crecer como discípulo de Jesús. Y hacer algo práctico esta semana para poner en práctica, perdón la redundancia, una de esas 4. Ya cada uno pensó, levante la mano si ya escogió uno de los 4. Comprometido, puro, pacificador, perseverante. ¿Ya escogió uno para trabajarlo? Listo. Y no solamente escoger uno de los 4, pero para poner en práctica esta semana algo que puedo hacer para procurar el que yo escogí. Bien, vamos a orar. Amado Dios, tus palabras llegan a nuestro corazón, Señor. Te doy gracias por tu gran amor, porque somos tus hijos, Señor, y queremos ser hijos obedientes, no hijos desobedientes. Queremos ser discípulos que somos útiles en tus manos para realizar tus propósitos en este mundo en la forma que tú tienes. Padre, te pido que nos ayudes
en esa área que cada uno de nosotros escogimos para trabajarlo en esta semana. Gracias, Dios, te damos por hablarnos de manera tan clara. Te lo pedimos tu ayuda en la misma medida que descansamos en tu amor, en tu compromiso que tú tienes con cada uno de nosotros, tus hijos. Esto oramos en tu santo nombre. Amén.